Suscríbete a nuestro canal. Seguimos, por supuesto, dando la vuelta en la 530, la radio de las madres, 22 grados. Luis, ayúdame, ¿seis décimas? Sí. No, no sabemos. Bueno, por ahí, que bueno, hay que están los anteojos para ver de cerca, para ver de lejos. Bueno, 22 grados es 6 mucho décimas, sí, trabajo. ahí está. Bueno, perfecto. Me imagino que tenemos oyentes que se están comunicando con nosotros, Luis, pero los vamos a dejar para dentro de un rato porque te quiero escuchar. Venimos hablando desde ayer. Voy a Desde ser, ayer. voy a ser cortito, porque la Sobre. verdad, algunas de las cosas las estuvimos hablando con Rosy Dale. recién. Yo creo que lo que pasó este 24 fue una enorme demostración de que los argentinos, o por lo menos un amplio sector, yo diría mayoritario sector de los argentinos, no se hizo cargo del discurso egoísta, individualista, este, Exacto. insolidario Ujú. que está planteando el gobierno. A pesar de todo el dominio que tienen las redes, a pesar de que sí ganó a mucha gente con ese discurso sobre la meritocracia, sobre por qué tiene que el empresario pagarle las vacaciones al trabajador si el que se toma las vacaciones es el trabajador, ¿no? Esa forma de darte vuelto la lógica Sí, sí. en función del bolsillo bueno. Demostró que a ese nivel hay un sector importante de los argentinos que no se permeabilizó con ese discurso y también que tiene una vocación democrática profunda, pero una democracia verdadera, no una democracia de jueces vendidos, no una democracia de diputados que se dan vuelta, panqueques, no una democracia entreguista en el sentido de que no defiende los intereses de sus representados ni del país en el cual pertenece. Es una democracia verdadera, o sea, de una democracia que no esté atravesada por los dueños de las grandes corporaciones de medios, ni por las manipulaciones en las redes. Hay gente que quiere expresarse, que quiere sentir esa libertad de poder expresarse en una democracia verdadera que no tenemos en este momento, ¿no? Y después el otro tema es que los derechos humanos como reivindicación, como algo, son una herencia que de alguna manera han plantado las madres, ¿no? Yo creo que las madres y en general el movimiento de derechos humanos, pero específicamente las madres, o sea, de las madres, de la actitud, de la historia de las madres, surgen valores que la sociedad, fueron los valores que la sociedad, en el único lugar donde la sociedad, después de la dictadura, podía encontrar valores sobre los cuales construir una democracia que realmente fuera fuerte, ¿no? Y que fuera digna. Y esa es una enorme, enorme herencia, aunque bueno, todavía hay madres, ¿no? Pero digo, toda esa lucha larguísima de tantos años de las madres, esa marcha de ayer es una herencia de ellas. O Ujú. sea, es por eso, más allá de las historias y todo, porque todo esto es lo que han conseguido las madres con su accionar, ¿no? Esa respuesta de la sociedad, ¿no? Y en ese sentido, el gobierno comete el error gravísimo de ponerse enfrentado a esa corriente. Ujú. El, el, y lo hace desde un lugar donde algunos hablan de los dos demonios y realmente si uno mira ese video,
no hay dos demonios, hay uno solo, que son las víctimas, ¿no? No, ni siquiera puede ser las víctimas, que es el pueblo. O sea, todo el discurso de Laje, que como dijo Rossi, en 19 minutos que estuvo hablando, no pudo pronunciar la palabra dictadura, que fue una de las dictaduras más horribles que tuvo la Argentina. Él no pudo nombrar eso, y de alguna manera en todo el discurso lo que se traducía era que las Fuerzas Armadas tuvieron que actuar frente a una agresión, o sea que no cometieron ninguna delito. Ningún exceso, ¿no? Hubo claro, en la respuesta. La palabra excesos está justificando Exacto. el accionar de los militares. Ellos dicen también, nosotros tuvimos que salir a cumplir con nuestra obligación, con nuestro deber, lo cual no es cierto, porque acá no había una guerra con ningún enemigo externo, la única guerra que hubo fue contra los ingleses. Pero ellos dicen, tuvimos que cumplir con nuestro deber, y en el cumplimiento de ese deber hubo excesos. Ok. ¿No? Entonces, el deber, ¿cuál era? Terminar con una agresión guerrillera, en ese caso. O sea, que el discurso ni siquiera es de los dos demonios. O sea, es un discurso donde hay un solo demonio, que es el pueblo, que fue el pueblo que sufrió la represión de la dictadura. O sea, unas Fuerzas Armadas que usufructúan el poder constitucional y lo usan para agredir al Ahora pueblo. El concepto, perdóname Luis, pero me quedé pensando en esto que decís porque no lo termino de entender en qué términos. En términos que yo entiendo que cuando se habla de demonios se habla de algo absolutamente negativo y oscuro, ¿verdad? Sí. Cuando se habla de la teoría de los dos demonios, ya en el mismo germen de ese significante, Sí. ¿no? Viene una carga negativa, es decir, que Sí, uno sí, o demonios dos son dos malos. o dos malos. La teoría Entonces, de ¿por los qué dos decir demonios? lo del pueblo, como que el único demonio es el pueblo? No, para ellos. Para ellos. Ahora entendí, ahora ese entendí. discurso Okay. no es un discurso de los dos demonios. Okay. El discurso de los ahora dos entendí. demonios fue más que nada un argumento de una parte de la sociedad civil que se hizo la desentendida. Ahora entendí. Sí, y dijo, no, acá se pelearon entre dos y nosotros no tuvimos nada que ver. Claro. Nosotros estuvimos aparte de eso y hubo dos que se pelearon que eran dos malos. Claro. En el caso del videíto donde habla Laje, lo que se dice que el demonio son los sectores populares que fueron reprimidos durante toda la dictadura. O por lo menos lo entendí. Porque lo justifica de alguna manera, es un discurso que no acepta que fue un plan, que fue una agresión planificada. Exacto. Que los campos de concentración no estuvieron planificados, que las torturas no fueron parte de esa planificación, que las desapariciones y los secuestros masivos no fueron planificados, o sea, que no hubo un plan represivo organizado desde las principales conducciones de la dictadura en contra del pueblo, porque era el argentino, que en ese momento era el que sufría esa agresión. Es decir, ese discurso fue, en ese sentido, horripilante. Digamos, uno se podía reaccionar frente al discurso ese de los dos demonios, ¿no? Que era un discurso hipócrita en ese sentido. Pienso que fue el discurso que pudo armar una parte de la sociedad en un momento que recién salía de la presión horrible de la dictadura, donde los pensamientos estaban muy presionados por el terror, el miedo. Y entonces, bueno, de ahí sale, ¿no? O sea, nosotros no tuvimos nada que ver con eso. Hubo dos sectores que se enfrentaron. Pero este discurso del videíto no es eso. Es un discurso que justifica toda la represión de la dictadura. O sea, es un discurso autoritario, pero criminal. Yo creo que, no sé, no hay leyes que prohíban este tipo de acciones, pero creo que es mucho peor el discurso de Agustín Laje que el discurso de los dos demonios. Y el otro tema
Yo leía en La Nación que decía 24 de marzo, un país dividido por la fecha, no Sí, sé lo cuál. vi. También es falso, no es un país dividido. Es decir, el país resolvió hace mucho que tenía que respetar, que los gobiernos tenían que respetar los derechos humanos. Y el discurso del videíto, o sea, parte de la base de que todas las denuncias que hubo sobre la cuestión de los derechos humanos eran mentiras, ¿no? Ahora, si vos llegás a la conclusión de que todas esas denuncias no son mentiras, sino que son reales, como fue comprobado por miles de testimonios, no se puede ocultar esa realidad, porque hay vecinos que vieron cómo secuestraban a la persona que vivía en la casa de al lado, hay familiares que están haciendo duelo todavía por los desaparecidos porque no saben a dónde están ni cuál fue su destino final. Hay miles. Testigos del robo y de la apropiación de bebés. Muchos de ellos que se dieron vuelta y reconocieron los delitos y dieron hasta detalles. Entonces, si esa historia es verdad, lo que dijo Agustín Laje ayer en el videíto es todo mentira. Es un gobierno que se basa en la mentira incluso en ese tema. Yo creo que pocas veces a esta altura, después de todo lo que hemos pasado los argentinos, que haya un gobierno que se atreva a hacer esa presentación, me parece casi algo de criminal. O sea, de un nivel de sadismo parecido al de los torturadores y al de los represores. Como dijo recién Rossi, ¿no? Una reivindicación. Sí. Y eso, bueno, también eso lo dijo Agustín, que la idea esta de convertir las acciones de los grupos guerrilleros como delitos de lesa humanidad a través del terrible caso de la chiquita que murió en el atentado contra el padre, de Viola, no tiene sentido, porque ellos mismos capturaron a 4 personas a las que juzgaron, a las que le sacaron confesiones bajo tortura, que estuvieron demostradas, y es un tema que fue juzgado. Hay que repetirlo 1000 veces. Sí. Los delitos de lesa humanidad no son mayores, no son peores ni mejores ni nada, no califican en ese plano. Lo que califican esos delitos se declaran delitos de lesa humanidad porque no continúan. Claro, porque todavía porque cuando son hay hechos víctimas de los gobiernos, sí. Se supone que mientras están esos gobiernos no pueden ser juzgados. Y entonces no tienen fecha de caducidad el delito. El delito es permanente hasta el momento en que pueda ser juzgado. Si en el camino es juzgado y se demuestra que fue juzgado, eso ya está, o fue juzgado y ya no es delito de lesa humanidad. O sea, es un discurso que no tiene sentido. Desgraciadamente yo en eso creo que cuando dice La Nación dividido, yo creo que honestamente creo hasta gran parte de sus lectores no cree tampoco en eso. Gran parte de sus lectores creo que fueron a la marcha del 24 también. No quieren un país donde otra vez haya militares que hagan semejante carnicería. Porque incluso muchos de los familiares de algunos de los que pueden leer el diario de La Nación sufrieron esa represión. Lo que creo es que, desde el punto de vista corporativo, en las Fuerzas Armadas y en las Fuerzas de Seguridad sigue habiendo mucho ese pensamiento. Y ese es un problema que la democracia tiene que resolver. Hay una respuesta, una mirada corporativa, ideológica, con relación a ese tema que no se abrió a los horrores de lo que se plantearon en los juicios. Ni siquiera se abrió cuando quedó absolutamente demostrado que las instituciones permanecieron. Sí. Todos fueron juzgados los responsables, no todos, y ojalá se pudiera seguir avanzando sobre ese tema, pero ahí se falla. Hay un núcleo en la sociedad
que sigue teniendo esa mirada. Y yo creo que ese núcleo principalmente está conformado por sectores de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad y su familia, que tienen una mirada, una respuesta corporativa de defensa abroquelada frente a cualquier palabra que mencione el tema derechos humanos. Y eso que han pasado varias generaciones, ¿no? Ya no hay ninguna generación en las Fuerzas Armadas ni en las Fuerzas de Seguridad que haya pertenecido, ingresado, participado durante la época de la dictadura. Y sin embargo, la verdad es que cuando hablas con muchos de ellos siguen teniendo esa mentalidad, lo cual también es un peligro para la sociedad. Totalmente. Yo no, la verdad que si son buenos, si son malos, corre por cuenta de cada uno, pero lo que es real es que es un peligro que sigan teniendo esa mentalidad. Y sobre todo, o sea, Menem les dio la amnistía y los tipos estuvieron felices. Después los destruyó, porque el que destruyó los salarios de las Fuerzas Armadas, el que destruyó la estructura de las Fuerzas Armadas, el que destruyó todo eso fue el gobierno neoliberal, ¿no?, de Carlos Menem. Y sin embargo, si vos hablás con sectores de la Fuerza, es al que tienen hasta un buen recuerdo de este personaje. Yo creo que ese es un problema que la sociedad, que la democracia... Pero seguramente por los no indultos, seguramente por obvio, el punto final, claro, digamos, por otros temas, no por el tema salarial. En ese momento era lo de menos, se ve, para esta gente. Sigue siendo en eso lo de menos. Porque la verdad, desde el punto de vista económico, estuvieron mejor con los gobiernos kirchneristas y con los gobiernos que no fueron tan pro dictadura, y sin embargo los tipos mantienen esa posición. No sé, si podemos discutir si son buenos, si son malos, si sirven o no sirven, si sería mejor no tener Fuerzas Armadas como Costa Rica. Lo que sí es evidente es que mientras siga habiendo y sigan teniendo esa mirada, la constituyen un peligro para la democracia. Y eso es un problema. Bien, Luis Brustein, en la 530. 5 minutos pasaron de las 7 de la tarde. Les prometo que volvemos y leemos los mensajes. Somos Radio AM530. Iniciamos la construcción